Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a su familia. El día de hoy nos corresponde una nueva semana de retroalimentación, ¿cierto? Donde vamos a revisar en conjunto las actividades correspondientes a la clase anterior. La clase anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo las características del género lírico en relación con el lenguaje poético que corresponden a las figuras literarias. Y las íbamos, ¿cierto?, a identificar y analizar en dos textos, ¿cierto? En dos textos distintos, en uno llamado La espera inútil de la poetisa Gabriela Mistral y el segundo texto que correspondía a Penélope de Joan Manuel Serrat, ¿cierto?, del cantautor. Entonces ahora en conjunto vamos a revisar la guía de actividades, ¿cierto?, para ir revisando las respuestas y las preguntas sobre el análisis, ¿cierto?, y la identificación de las figuras literarias. Acá tenemos la pauta de corrección de los textos poéticos. Primero, ¿cierto?, teníamos el texto número 1, La espera inútil, ¿cierto?, de Gabriela Mistral. El ítem 1 decía identificar. Responda a las siguientes preguntas. La número 1. ¿Quién puede ser el hablante lírico en este poema? ¿Por qué? Recordemos, ¿cierto?, que el texto, La espera inútil, trataba, ¿cierto?, de un hablante lírico, ¿cierto?, que manifestaba sus sentimientos hacia un ser amado, ¿cierto? Hacia un ser amado al que esperaba con ansias, ya que, ¿cierto?, recordaba ciertos hechos que, de su juventud que le permitieron recordar, ¿cierto?, al amado y lo esperaba con ansia, le decía que regresara pronto, que ella lo estaba esperando, pero que a pesar de los obstáculos, ella lo iba a seguir haciendo. Y también, ¿cierto?, trataba el tema del amor, ¿cierto? El amor que se siente hacia una persona por parte de un hablante lírico, que en este caso vamos a descubrir si se trata de la figura de un hombre o se trata de la figura de una mujer. Entonces, ¿quién puede ser el hablante lírico en este poema? ¿Por qué? Para identificar quién es el hablante lírico en el poema, debemos, ¿cierto?, realizar la lectura del texto para comprender quién es su hablante lírico. En primer lugar, debemos comprender que el hablante lírico es la voz interior que utiliza el poeta para expresarnos sus sentimientos. Entonces, en el poema se nos presenta un hablante lírico que está representado mediante la figura de una mujer que nos transmite sus sentimientos de amor hacia su amado. Podemos identificar que se trata de un hablante lírico que se manifiesta mediante la figura de una mujer, lo que se afirma en el verso número 4, en la estrofa número 3 del poema. Acá, ¿cierto?, tenemos la estrofa número 3 del poema, que dice: el sol fue desmenuzando su árdida y muerte amapola, flecos de niebla temblaron sobre el campo, estaba sola. ¿Cierto? Acá tenemos el verso número 4, donde se nos identifica, ¿cierto?, que el hablante lírico, quien nos expresa sus sentimientos, corresponde a una mujer que se dirige hacia su amado, en la estrofa número 3 del poema. Luego tenemos la pregunta número 2. ¿Cuál o cuáles serían los motivos líricos del poeta? Explique. Para responder la pregunta, debemos comprender de qué se trata el poema. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, el poema trata sobre una mujer que se siente enamorada de su amado, por lo que manifiesta que decidió salir a su encuentro, que siente miedo y soledad, por lo que necesita de la compañía de él, el cual le manifiesta que se apresure porque ella lo está esperando. Además, manifiesta que durante el transcurso del día aumenta su impaciencia por su llegada, por lo que le solicita que se apresure. Por lo tanto, el motivo lírico que se manifiesta en el poema anterior es expresar los sentimientos de amor que siente una mujer dirigidos hacia una persona. Número 3. ¿Qué actitud lírica está presente en el poema? Para responder la pregunta, debemos comprender, ¿cierto?, las características de las actitudes líricas, las cuales corresponden a los sentimientos
que transmite el hablante lírico, pero dirigidos hacia qué? Hacia la expresividad de sentimientos, de acontecimientos, personas u objetos. De acuerdo a la intención del hablante lírico, para expresar sus sentimientos, podemos identificar que las actitudes líricas se dividen en tres, las cuales son actitud apostrófica, que se dirige a un tú. La 2, la actitud enunciativa, que enuncia hechos o manifiesta hechos por parte del hablante, y la actitud carmínica o de la canción, quien enfatiza la expresividad de sus sentimientos, con mayor exaltación en el poema. En este caso, la actitud que está presente en el poema es la actitud carmínica o de la canción, porque el hablante nos expresa sus sentimientos de amor dirigidos hacia una persona, por lo que se manifiesta impaciente por su llegada, es decir, la llegada del amado, el que espera con ansias. Además, le manifiesta que se siente triste y sola por su ausencia. Luego, en la parte número 2, corresponde a analizar el lenguaje figurado de los siguientes versos. Señala cuál es la figura literaria presente en los siguientes versos subrayados en el poema. Luego explica su significado, es decir, cuál es la intención o sentimiento manifestada por el hablante en la estrofa. Para partir, ¿cierto? Y desarrollar la pregunta, tenemos que identificar las figuras literarias y su significado según la intención del hablante lírico, y así debemos comprender el significado de cada una de ellas. Acá tenemos, ¿cierto?, la primera estrofa. Yo me olvidé que se hizo ceniza tu pie ligero, y como en los buenos tiempos salí a encontrarte al sendero. Acá debíamos identificar cuál es la figura literaria presente en el verso número 2 de esta estrofa, ¿ya? Por lo tanto, debíamos leer la estrofa completa e identificar cuál es la interpretación y qué figura, ¿cierto?, correspondía. Primero, la figura literaria que se presenta en el verso anterior corresponde a una metáfora, porque se utiliza el término de ceniza, que es el término real, ¿cierto?, que significa que un objeto pierde su utilidad tras haber cumplido su misión, por lo tanto deja de ser útil. Luego tenemos el término imaginario, que el autor le atribuyó al significado de ceniza en sentido figurado, el cual se utiliza para expresar el sentimiento de derrota frente a un obstáculo que es difícil de superar por su dificultad. Por lo tanto, se establece un rasgo de semejanza entre el término real, que establece el término, ¿cierto?, de un objeto en relación con el sentimiento de derrota, con este sentimiento de derrota frente a un obstáculo que no fue superado por su dificultad, por lo tanto termina con el fin de un propósito que se desea. En este caso, ¿cierto?, el hablante manifiesta que ella se olvidó de que él, ¿cierto?, tenía una dificultad en ir a su encuentro, presentaba cierta dificultad, la cual no sabemos. Por ello, decidió ir a su encuentro. En el caso de la estrofa anterior, el hablante manifiesta, ¿cierto?, que ha olvidado que su amado posee la dificultad de ir a su encuentro y no puede dirigirse hacia ella. Es por ello que su amado no puede superar este obstáculo porque le resulta difícil. Entonces su amada decide salir a encontrarlo al sendero, como en los buenos tiempos. Y ahí, ¿cierto?, tendríamos el significado de una metáfora presente en los versos anteriores. Luego tenemos el segundo verso. La tarde volcó su vaso de luz y tú no viniste. La figura literaria que se presenta en los versos anteriores corresponde a una personificación, porque se le atribuyen ciertas cualidades humanas a la tarde, como la acción, ¿cierto?, de inclinar o volcar un objeto, en este caso un vaso, que en este caso, ¿cierto?, es el objeto del vaso, donde el hablante manifiesta que a pesar de que se haya producido ese fenómeno en la tarde, su amado no vino a su encuentro. Luego tenemos, ¿cierto?, el tercer verso, donde dice: el sol fue desmenuzando su árdida
y muerta amapola, flecos de niebla temblaron. Sobre el campo estaba sola. De acuerdo al verso que tenemos subrayado, ¿cierto? En el tercer ejercicio, tenemos que la figura literaria que se presenta en los versos anteriores corresponde a una personificación, ya que se le atribuye la cualidad de desmenuzar, término en el sentido de analizar, detallar las características de la naturaleza, cuando el hablante, en este caso, la enamorada, se encontraba sola. Y también, ¿cierto? Tenemos el último verso de la última estrofa, donde dice: la noche ensanchó su charco de betún, el agorero búho con la horrible seda de su ala rasgó el sendero. Entonces tenemos que la figura que se presenta en los versos anteriores corresponde a una personificación donde se le atribuyen cualidades humanas a la noche, ya que se le atribuye el término ensanchar, utilizado, ¿cierto?, como término en el sentido de agrandar, extender su periodo. Además, se presenta la figura de la personificación en los versos referidos al búho, ya que se le atribuyen cualidades tales como rasgar o romper el paisaje del sendero, que describe la amada al transmitir los sentimientos que le producen el fenómeno de la noche sobre el tema de su amado. Y, cierto, hemos terminado el análisis del primer texto, La espera inútil, de Gabriela Mistral. Ahora vamos a la revisión del texto 2, titulado Penélope, del cantautor Joan Manuel Serrat. Dentro del primer ítem tenemos identificar, lo cual consiste en responder las siguientes preguntas. ¿Quién puede ser el hablante lírico en este poema? ¿Por qué? Al igual, cierto, que en el poema anterior, para responder la pregunta, debemos comprender el concepto de hablante lírico, cierto, que corresponde a la voz interior que utiliza el poeta para transmitir sus sentimientos. Esta figura del hablante lírico puede estar representada en la figura de una mujer o un hombre. En este caso, podemos afirmar que el hablante lírico que utiliza el poeta puede estar representado en la figura de una mujer o un hombre adulto que comprenda los hechos referidos a Penélope, porque en el texto poético el hablante nos manifiesta el conocimiento que tiene sobre los hechos de una muchacha llamada Penélope, cierto, que manifiesta sus sentimientos hacia una persona que ama, y también nos manifiesta, cierto, las acciones que ella realiza en cuanto a la espera de su amado, lo que siente, etc. Luego tenemos el número 2. ¿Cuál o cuáles serían los motivos líricos del poeta? Explique. Al igual que en el poema anterior, para responder la pregunta, debemos comprender el concepto de motivo lírico. ¿Y qué es el motivo lírico? La idea o circunstancia que provoca sentimientos y emociones en el poeta. Por lo tanto, manifiesta sus sentimientos hacia una persona, objeto o circunstancias a través de un texto poético. Por lo tanto, según la definición anterior, el motivo lírico que presenta este poema corresponde a enunciar acontecimientos que le acontecieron, cierto, a una muchacha llamada Penélope. Por ende, manifiesta, como lo dijimos anteriormente, lo que ella siente por su amado, que se siente triste porque él se fue y ella ha estado esperando su llegada porque le ha prometido que volverá. Es por ello que cuentan, ¿cierto?, que cuando su amante volvió, ella no lo reconoció, debido a aquella situación que ella no reconoció, cierto, a su amado, se quedó en la estación esperando la llegada de su verdadero amor. Luego, en la pregunta número 3, ¿qué actitud lírica está presente en el poema anterior? Es decir, en este poema. Tenemos, cierto, que al igual que en el poema anterior, para responder la pregunta debemos comprender, cierto, las características de las actitudes líricas, que son 3, ¿cierto? Primero tenemos la actitud apostrófica, que se dirige a un tú, la actitud enunciativa, que nos enuncia hechos, y la actitud carmínica o de la canción,
quien nos expresa enfáticamente los sentimientos dirigidos hacia una persona, objeto o hecho. Por lo tanto, tenemos que identificar cuál es la actitud lírica que está presente, ¿cierto?, en este poema. Entonces, en el caso de este poema, podemos identificar, ¿cierto?, que el hablante manifiesta los acontecimientos que le ocurrieron a una muchacha llamada Penélope, donde manifiesta lo que ella siente por su amado, la decisión que ha tomado con respecto a él, ya que decide esperar por su regreso. Finalmente se enuncia que cuando su amante volvió, ella no lo reconoció. Entonces se quedó en la estación esperando la llegada de su verdadero amor. Por lo tanto, la actitud lírica que se presenta en este poema es la actitud enunciativa, ya que el hablante lírico, ¿cierto?, nos enuncia, nos presenta los acontecimientos de la historia de Penélope y la espera que tiene ella por la llegada de su amor. Luego tenemos el ítem 2, analizar el lenguaje figurado en algunos versos, ¿cierto?, de este poema. Al igual que el ejercicio anterior, primero tenemos que identificar, ¿cierto?, y comprender las figuras retóricas para luego leer cada estrofa y luego identificar los versos subrayados a qué tipo de figura literaria corresponde. Primero tenemos el primer verso. Adiós, amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. La figura literaria que se representa, ¿cierto?, en los versos número 1 y número 2 corresponde a un hipérbaton, ya que se manifiesta un desorden gramatical en el orden de los versos, el cual no altera, ¿cierto?, el significado de la estrofa. Entonces podemos establecer, ¿cierto?, un nuevo orden de estos versos de la siguiente manera. Amor mío, no me llores, volveré. Adiós. Antes que caigan las hojas de los árboles, piensa en mí, volveré por ti. Acá, ¿cierto?, tenemos presentado de forma ordenada, ¿cierto?, los versos que quiso manifestar, ¿cierto?, el poeta a través del hablante lírico, lo cual al leerlo, ¿cierto?, e interpretar y reconocer la hipérbaton, no se altera, ¿cierto?, su orden en el sentido del significado que presenta el poema. Luego tenemos el verso número 2. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó. La figura literaria que se presenta en los versos número 2 y 3 corresponde a una metáfora, porque se utiliza, ¿cierto? En este caso se reemplaza el término de reloj, que es el término real, instrumento, ¿cierto?, que se utiliza para medir el tiempo, con el término de infantil, que es el término imaginario, el cual le atribuye el autor para expresar lo que siente, que es el periodo de niñez o infancia de una persona. Por lo tanto, se manifiesta una relación de semejanza entre el tiempo y el periodo de la niñez. El periodo de infancia se manifiesta como un periodo de tiempo breve, en el cual se manifiestan ilusiones y deseos. En este caso, el hablante manifiesta que se encuentra en un periodo de niñez, donde expresa sus sentimientos por su amado, el que se ha ido. Entonces, debido a aquello, el hablante siente que este periodo se ha terminado, donde utiliza el término de marchito, refiriéndose a que sus deseos y esperanzas terminaron. Es decir, se marchitaron, terminaron. Luego tenemos la tercera estrofa donde dice, dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó, Penélope, mi amante feliz, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente, mírame, soy tu amor, regresé. De acuerdo a los versos de la estrofa anterior, tenemos que la figura literaria que está presente es, en el verso número 2, ¿cierto?, corresponde a un epíteto, porque el hablante se está refiriendo a un rasgo que presenta un banco, el cual está hecho de madera, proveniente del árbol del pino. Por lo tanto, se le atribuye la cualidad del color verde al árbol, ¿cierto?, del pino,
En esta estrofa el hablante manifiesta que el amado de Penélope regresó y la encontró en su banco de pino verde, donde le manifiesta que ha vuelto. Y tenemos el ítem número 3, analizar. Luego de la lectura de ambos textos, es decir, del texto número 1, ¿cierto? La espera inútil de la poetisa Gabriela Mistral, y luego a partir de la lectura del texto Penélope de Joan Manuel Serrat, ¿cierto? Debemos responder tales preguntas, ¿cierto? Para luego analizar qué motivos tienen en común ambos textos y el por qué. Primero, de acuerdo a la lectura de los textos poéticos, ¿cierto?, leídos anteriormente, podemos afirmar que ambos textos poseen los siguientes motivos líricos, ¿cierto?, que tienen en común, ya que la pregunta era ¿qué motivos tienen en común, ¿cierto?, estos textos poéticos? Y los motivos son, 1, expresión de sentimientos. En ambos, ¿cierto?, se nos presentan, tanto en la espera inútil como en Penélope, se presenta el sentimiento de amor que sienten dos mujeres. En el primer texto no se nos menciona su nombre, pero sí se nos advierte que es una mujer, ¿cierto? Pero en el texto número 2 se nos afirma, ¿cierto?, que esta mujer se llama, en el texto número 2, Penélope. Ambas, ¿cierto? Ambas mujeres manifiestan su sentimiento de amor por un hombre, el cual decide marcharse, provocando sentimientos de angustia e incertidumbre por el regreso de su amado. El segundo motivo que tienen en común es la espera por el encuentro del amado, ya que en ambos poemas se presenta el sentimiento de inquietud por la llegada del amado, ¿cierto?, que sienten ellas, las cuales a través del hablante lírico nos manifiestan sus sentimientos de angustia, tristeza, cierta incertidumbre, provocados por la ausencia del amado, al que esperan que regrese pronto. Por ejemplo, una de ellas sale al encuentro de su amado en el sendero, mientras que por otro lado, ¿cierto?, en el texto número 2 de Penélope, nombre de la muchacha perteneciente al poema número 2, ella decide esperar a su amado en una estación, ¿cierto? Cambian los lugares, pero la finalidad es la misma, esperar el amado, porque en el primer texto sale a buscarlo al sendero, a su encuentro, y en el segundo texto, ¿cierto?, lo espera en una estación. Y el tercer motivo y último es la llegada del amado, ¿cierto? Que en ambos poemas se presenta la llegada de este. En primer lugar, en el texto Espera inútil, la muchacha, ¿cierto?, decide salir a su encuentro en el sendero como en los buenos tiempos. Y mientras que por otro lado, en el segundo texto, Penélope, ¿cierto?, decide ir en búsqueda de su amado, quien le promete que volverá. Por lo tanto, ella decide esperarlo en una estación del tren. Entonces, ¿cierto?, tenemos que estos tres motivos líricos tienen en común ambos textos. Por ello, hemos terminado, ¿cierto?, finalizado la revisión de las preguntas del texto, es decir, de estos dos textos, el texto número 1, Espera inútil, y el texto número 2, Penélope, y hemos analizado, ¿cierto?, las figuras literarias presentes en cada uno de ellos, también el hablante lírico, los motivos líricos, para luego establecer, ¿cierto?, cuáles son los motivos líricos que tienen en común. Entonces hemos terminado la revisión de las actividades por el día de hoy. Nos vemos en una nueva clase de lengua y literatura y en una nueva retroalimentación. Que estén bien. Hasta luego.